Mi madre ni siquiera detuvo su cuchillo de talla cuando lo dijo. La familia de tu hermana siempre será lo primero. Siempre eres el último. Mi padre asintió como si fuera el clima, no un veredicto. No discutí. Acabo de decir, es bueno saberlo. Ese fue el momento en que dejé de esperar un lugar en su mesa. Saqué mi dinero, mi tiempo de vuelta, mis planes de vuelta. Vida separada, futuro separado. Y justo cuando el silencio entre nosotros finalmente se sintió limpio, la emergencia familiar los golpeó más fuerte de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Vinieron juntos a mi puerta y pensaron que la abriría. Pero crecí en una casa donde las paredes llevaban un sistema de clasificación tranquilo. Podías escucharlo en la forma en que los pasos cambiaban dependiendo de quién entraba o cómo las conversaciones aumentaban cuando entraban y se adelgazaban cuando yo lo hacía. Nadie lo dijo directamente en ese entonces. No tenían que hacerlo. La jerarquía vivía en las cosas pequeñas. Cuando Laia cumplió 16 años, todo el camino de entrada brilló. Mis padres habían aparcado un coche nuevo bajo la luz de la calle, la pintura captando cada brillo. Se pararon a su lado, esperando con una cámara. Observé desde la ventana de arriba mientras le entregaban las llaves, la voz de mi madre aguda con orgullo. Vale la pena invertir en tu futuro, dijo. 6 meses después, en mi 16 cumpleaños, la luz de la cocina zumbó sobre un pequeño pastel. No hay velas, no hay sorpresa esperando afuera, solo mi padre deslizando una simple tarjeta por el mostrador. Estamos orgullosos de ti, decía en cartas impresas. Sonreí de todos modos. Conocía el guión. Laia se puso en el centro de atención. Recibí el asentido silencioso. La universidad siguió el mismo patrón. Laia recibió cheques para la matrícula, para los libros, para el apartamento cerca de su campus. Recibí una conferencia sobre la responsabilidad y la satisfacción de ganar a mi manera. Eres independiente, dijo mi madre como si fuera un defecto que yo había elegido. Te las arreglas bien. Entonces, lo hice. Abastecí los estantes temprano en la mañana, escribí código para pequeños proyectos independientes por la noche y ahorré cada dólar sobrante para la universidad comunitaria. Durante mi último turno en la tienda de comestibles antes del semestre de otoño, recuerdo haber mirado la nevera de la sala de descanso. Alguien había grabado una foto de sus vacaciones familiares. Playas, sombrillas, brazos sobre hombros. Me llamó la atención que Laia tenía álbumes llenos de esos momentos. No tenía una sola foto familiar después de los 13 años en la que no estuviera de pie en el borde del marco. El día de la graduación de mi título de asociado llegó y se fue. Mis padres estaban fuera de la ciudad ese fin de semana para el baby shower de Laia. Crucé el escenario solo, mi nombre resonando en un salón de extraños. Después, llamé a casa. Mi madre respondió entre recados. Eso es maravilloso, cariño, dijo ella. Pero las contracciones de Laia comenzaron temprano y la estaban ayudando a organizar la bolsa del hospital. Te llamaré más tarde. Ella no lo hizo. Cuando me trasladé a una universidad de 4 años con una beca parcial, lo llamaron un pequeño logro agradable. Sin embargo, la boda de Laia fue el evento de la década. Caminaron por la sala de recepción como si la hubieran construido ellos mismos. Me paré cerca del bar mientras los familiares me decían lo afortunado que era de tener una hermana con una vida tan perfecta, como si su brillo se reflejara de alguna manera en mí. No lo hizo. En realidad no. Después de graduarme con mi título de ingeniería, después de las largas noches después de elegir la supervivencia sobre el sueño, más veces de las que podía contar, esperé a ver si alguien se daría cuenta. Mi madre me felicitó entre servirle jugo al niño pequeño de Hila. Mi padre me preguntó si ya tenía alguna perspectiva, mientras que Noah hablaba en voz alta sobre la refinanciación de su casa. Nadie me preguntó cómo lo manejé solo. Nadie me preguntó qué quería a continuación. Para entonces, había aprendido a dejar de esperar que el espacio se abriera para mí. Esculcé mi propio pequeño, al principio, algunas inversiones, presupuesto estricto, un apartamento tranquilo con luz matutina tenue.
Mi nombre no estaba en la pared de fotos familiares, pero finalmente estaba en mi propio contrato de arrendamiento, mis propios planes, mi propio futuro. Mirando hacia atrás, puedo ver el patrón claramente. Cada celebración, cada crisis, cada temporada, Laia me centraba en órbita. Ese fue el día en algún lugar entre las llaves del coche que nunca sostuve y el pastel que soplé solo, aprendí mi lugar en esta familia. El mensaje llegó tarde un miércoles. Una breve línea de la reunión familiar de mi madre el domingo. Importante, sin contexto, sin duda si estaba libre. Parecía una cita, no una invitación. Cuando entré en la sala de estar ese fin de semana, el aire estaba apretado con pánico silencioso. Los papeles estaban esparcidos por la mesa de café. Pagos atrasados. Notas, declaraciones impresas con secciones resaltadas. Laia se sentó con las manos rígidas juntas. Noah evitó el contacto visual. Mis padres habían tirado de ambos sillones reclinables hacia adelante como si se colocaran al frente de una negociación. Mi madre no perdió el tiempo. Ha habido una situación. Ella dijo que tu hermana y Noah se enfrentan a una tensión financiera. La tensión era un eufemismo. La hipoteca estaba meses atrasada. La matrícula escolar del niño no había sido pagada. Un problema legal que mi madre hojeó rápidamente había dejado a Noah incapaz de trabajar por ahora. Cada número de la página apunta en la misma dirección, colapsa. Mi padre suspiró, golpeando la pila de billetes. Hemos hecho los cálculos. Tu madre y yo podemos cubrir parte de eso, pero no todo. Laia necesita ayuda inmediata. Esperé. No hablé. No me moví. Quería ver cuánto tiempo tardaría. No mucho tiempo en absoluto. Mi madre se inclinó hacia adelante. Esperamos que te encargues del resto. Estás soltero. Tienes un trabajo estable y no tienes los mismos gastos. Simplemente tiene sentido. Ahí estaba, la verdad silenciosa puesta al descubierto de nuevo. Laia primero, yo el último siempre. Nadie me preguntó si podía permitírmelo. Nadie me preguntó si ya llevaba mis propias cargas. Nadie preguntó nada. Simplemente asumieron. Mi padre deslizó una lista impresa por la mesa. Esto es lo que necesitamos cubierto de inmediato. Recuperación de la hipoteca, pago de la matrícula, retención de honorarios legales, estimaciones mensuales resaltadas en amarillo, esperado, asignado, mío, susurró Laia. Realmente te necesitamos, Corenza. Como si la necesidad en sí misma fuera una moneda que debía. La habitación borró en bordes suaves, el reloj haciendo tic-tac, el débil zumbido del refrigerador, el peso de los años presionando el mismo moretón. No discutí. No lo expliqué. Solo miré los números, luego a ellos, y dejé que el silencio se asentara. Esperaban que yo pagara. Solo dije, necesitaré 24 horas. El viaje a casa fue extrañamente silencioso. Sin música, sin podcast, solo el zumbido bajo de mi viejo coche y el eco de la voz de mi madre dando vueltas con perfecta claridad. Siempre eres el último. Se había dicho de pasada, lanzado a través de una mesa de cena como una servilleta. Pero vivía en lo profundo de las paredes de nuestra casa en el patrón de cada elección que habían hecho. Esa verdad finalmente se había pronunciado en voz alta. Y ahora querían que lo olvidara porque necesitaban algo. Aparqué, cerré la puerta detrás de mí y me paré en la quietud de mi apartamento. Limpio, escaso, un lugar construido por mis propias manos, mi propio dinero, mis propias elecciones. Durante años, había llevado sus expectativas, acomodándolas en silencio sin protestar porque la resistencia se sentía inútil. Pero el silencio ahora se sentía diferente, cargado, claro. Abrí mi portátil. Primeras cuentas, cheques de carteras de inversión de ahorros. Los números no me sorprendieron. Los había memorizado como algunas personas memorizan los cumpleaños. Años de gasto controlado, presupuestos estrictos, depósitos automáticos en fondos a largo plazo.
Viví como alguien que siempre esperaba que el mundo la olvidara. Y esa disciplina había construido una base que nadie en mi familia sabía que existía. Mis dedos se movían constantemente. Lo separé todo. Nuevas carpetas, nuevas etiquetas, personales, privadas, seguras. Luego saqué declaraciones, meses, luego años, luego todo el archivo. Los arrastré a una carpeta nueva en mi escritorio. Independiente fue como lo llamé. Se sintió exacto. Al otro lado de la habitación, Ava sentó una bolsa de comida para llevar. Ella no habló. Ella no preguntó. Ella solo me observó como siempre lo hacía, en silencio sin asumir. Cuando finalmente cruzó la habitación, puso su mano en el respaldo de mi silla. No estás eligiendo en contra de ellos, dijo ella. Estás eligiendo por ti mismo. No respondí, pero las palabras se asentaron en mi columna vertebral como una alineación. Abrí una hoja de cálculo junto a las columnas, fórmulas, proyecciones. Hice un mapa exactamente lo que me habían pedido. Recuperación de la hipoteca, matrícula escolar, retención legal, desbordamiento mensual estimado. Los números no mienten. Y estos números no eran una solicitud. Eran una reestructuración de mi vida para salvar la de otra persona. Durante años, lo vistieron como amor, responsabilidad, deber familiar. Pero había estado pagando el precio completo por un lugar en el que nunca se me permitió sentarme. El cursor parpadeó. Agregué otra columna, términos. Si ayudara, y no estaba seguro de que lo haría, no sería como esperaban. Ni la caridad, ni el sacrificio, ni el viejo ciclo donde el dolor era el precio de la pertenencia. Redacté el marco lentamente, un préstamo con intereses, un plan de pago a 5 años, asesoramiento financiero obligatorio, terapia familiar obligatoria, reconocimiento por escrito del favoritismo bajo el que había vivido durante casi 3 décadas, una nueva estructura para cada futura solicitud escrita, propuestas, límites claros, sin culpa. Cada condición era limpia, neutral, administrativa, nada vengativo, todo justo. Imprimí el borrador y lo aparté. Luego alcancé la siguiente capa de los límites del plan. Me desplacé por mis aplicaciones bancarias y eliminé todos los pagos automáticos relacionados con gastos familiares, contribuciones de vacaciones antiguas, compras divididas para los hijos del Aya, una suscripción de transmisión que mis padres nunca me reembolsaron. Cosas pequeñas, pero simbólicas. Fugas silenciosas que había permitido durante años. Borrar. 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 Cada pantalla de confirmación se sentía como una piedra levantada de mi pecho. Fui a mi siguiente correo electrónico, escribí un mensaje corto, lo guardé como borrador. Si las cosas se intensificaran, lo enviaría sin dudarlo. Sencillo, firme. No asumiré la responsabilidad por las decisiones que no tomé. Mi apartamento estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del calentador que se encendía. Ava se sentó en el sofá ahora, con las piernas dobladas debajo de ella, mirándome sin interrumpir. No había lástima en sus ojos, solo reconocimiento. Has estado conteniendo la respiración toda tu vida, dijo suavemente. Esta noche es la primera vez que te veo exhalar. Tal vez ella tenía razón. Mis hombros se sentían más bajos, mi mandíbula se abrió. Volví a la mesa, recogí las páginas impresas en una pila ordenada y las coloqué dentro de una carpeta simple. Sin etiquetas dramáticas, sin marcas, solo orden. Me imaginé la escena de mañana, mis padres inclinándose hacia adelante, Laia tocando sus manos. Noé ensayando justificaciones. Todos ellos asumiendo que mis 24 horas se pasaron encontrando una manera indolora de darles todo. No tenían idea de que este silencio no era sumisión. Fue preparación. Cerré la carpeta. No estaba enfadado. Ya no. La ira requiere esperanza. Espero que alguien te vea, te elija, te trate de manera diferente. No esperaba eso ahora. Solo quería una estructura de verdad y una vida que finalmente me perteneciera. La voz de Iva se suavizó. ¿Qué pasará mañana?
Deslicé la carpeta en mi bolso. Les digo que dije que ya no arreglo lo que rompen. Ya estaban sentados cuando llegué. La misma sala de estar, los mismos sillones reclinables hacia adelante. La misma pila de billetes esparcidos por la mesa como un altar construido para la urgencia. Pero esta vez, algo fue diferente. No llevaba culpa. Llevaba una carpeta. Ava caminó a mi lado, tranquila, firme. Ella se sentó cerca de la ventana. Ella no estaba allí para discutir. Ella estaba allí para presenciar. Mi madre se juntó las manos. Bien, estás aquí. Podemos resolverlo todo ahora. Mi padre exhaló aliviado. Sabíamos que ibas a pasar. Corenza. Laia esbozó una sonrisa temblorosa. Realmente apreciamos esto. Me estaban agradeciendo por una decisión que no había tomado. Me senté, coloqué la carpeta sobre la mesa y levanté la portada. Estados de cuenta bancarios, resúmenes de inversiones, asignaciones de jubilación, carteras de fecha objetivo, acuerdos de opciones sobre acciones, todo bien organizado. La habitación cambió. Mi madre se inclinó hacia adelante primero, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Deslicé una página hacia ella. Contexto. Mi padre buscó a otro, escaneando los números. El susurro del papel era el único sonido. Se congeló a mitad de camino. No era solo el equilibrio. Fue la aguda comprensión repentina de que no sabían nada de mi vida. Cada suposición, cada idea de quién era yo se derrumbó en sus manos. La voz de mi madre se apagó. ¿Por qué nunca nos dijiste que estabas haciendo esto? Bueno, nunca preguntaste, dije. El silencio cayó limpio y absoluto. Saqué el siguiente documento, los términos del préstamo. Noah se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Esto es un contrato? Asentí. Si quieres ayuda financiera, no será un sacrificio ciego. Será una estructura. Mi madre retrocedió. Estructura para la familia. Para los adultos, lo corregí. Mi padre escaneó la página. Reembolso a 5 años, intereses, cuotas mensuales, asesoramiento financiero. Su voz se agrietó en las últimas palabras. Es estándar, dije. Si te ayudo a aprender a no necesitarme de nuevo. Laia me miró fijamente, con los ojos muy heridos. Nos estás haciendo firmar algo. Somos tu familia. Me hiciste responsable de tus decisiones, dije con calma. Esto evita que eso vuelva a suceder. Noah se erizó. Esto se siente justo. Corté. Se siente justo. Se quedó en silencio. Continué. Hay más. Me volví hacia mis padres. Asistirás a terapia, no para culpar, sino para entender el sistema en el que todos hemos estado viviendo. Mi madre se puso rígida. No somos disfuncionales. Me dijiste que siempre era el último. Se lo recordé en silencio. Eso fue disfunción hablando. Ella miró hacia otro lado y yo añadí, habrá reconocimiento público. En la próxima reunión familiar, abordarás el favoritismo, el desequilibrio, la historia de expectativas que se me han impuesto solo a mí. Mi padre negó con la cabeza. Esto es humillante. Es honesto, dije. La humillación solo ocurre cuando la verdad es demasiado pesada para sostenerla. La habitación se apretó a nuestro alrededor, todos de repente más pequeños en sus sillas. Finalmente, empujé el último documento hacia ellos. Esto es lo que me pediste. Recuperación de la hipoteca, matrícula, retención legal. Estos son sus números. Este es el costo de tus elecciones. El término se sentó abiertamente ante ellos, claro, neutral, sin emociones, susurró mi madre. Realmente no ayudarás a menos que estemos de acuerdo con esto. Me encontré con su mirada. Dije,
Es bueno saberlo en acción de gracias. Lo dije en serio. Una vez que entendí mi lugar en esta familia, dejé de estar en el espacio que me has creado. Si siempre soy el último aquí, entonces tengo que ser el primero en mi propia vida. Nadie habló. Me metí en la carpeta una vez más y coloqué un bolígrafo encima del contrato. Rodó ligeramente, luego se detuvo. Tienes 24 horas, dije. El mismo tiempo que me diste. Mi padre tragó duro, y si decimos que no, me paré levantando mi bolso. Ava se levantó a mi lado. Entonces dije, tú manejas tus propias emergencias al igual que yo aprendí a manejar las mías. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la habitación se quedó congelada. Pasaron 6 meses antes de que volviera a esa casa. No por una crisis, no por una demanda, solo por una sesión de terapia familiar programada, nuestra última. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana, pero sucedieron. Laia y Noah habían firmado los términos. Cada cuota del préstamo llegó el mismo día de cada mes, se transfirió limpiamente sin excusas. El asesoramiento financiero había remodelado la forma en que se movían por el mundo. Sus gastos se hicieron más silenciosos. Sus decisiones más deliberadas. Ya no hablaban como si sus necesidades fueran la gravedad. Todos los demás deben orbitar.